¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robertino y vamos a hacer una predicción para estas PASO para el peluca Javier Milei, ya que en la votación que hubo dentro del canal entre los suscriptores fue el que mayor porcentaje sacó. Les comento también, o sea, está muy bien la gente que eligió a Massa. Yo puse a Massa, puse también a Milei y a Larreta, pero no entiendo, la verdad, no sé si la gente no está bien, qué es lo que pasa, pero ya hice un video completo de Patricia Bullrich, que está puesto en el canal. En el texto aclaro que el video de Patricia ya lo hice, y solamente quería que la gente me diga a qué candidato prefería que hoy sondee para ver cómo le va a ir en las PASO. Y la gente poniendo, falta Patricia, queremos a Patricia, viva Patricia. O sea, no tienen comprensión de texto realmente. Perdónenme que esté enojado, pero la verdad que hay gente que no entiende nada. O sea, porque le dicen cabeza de termo a los K y después actúan igual, porque la verdad que más cabeza de termo que ellos. Estoy preguntando para hacer un video, señora, un video, no para ver a quién le gusta a ustedes. Si después vos querés que haga el video de Massa y ponés, quiero que Massa gane, me parece bárbaro. Quiero que Milei gane, me parece bárbaro. Quiero que Larreta gane, pero falta Patricia. Ya hice un video entero de Patricia. Y salió bien el video y salió con muy buenas posibilidades. Perdónenme la queja, pero la verdad que no entiendo. No lo voy a hacer más. O sea, yo realmente quiero que haya una participación de la comunidad y termina habiendo un montón de gente que, no sé, lo único que quiere es poner es viva este, viva el otro. Pensemos un poquito, ¿no? Antes de hacer las cosas. Pues nosotros estamos acá para sondear a ver qué es lo que puede pasar. Nada más, no es para... Si después alguien quiere manifestar su idea, me parece perfecto, pero no es el lugar. Estamos eligiendo para hacer un video para todos. Y también puede haber gente que en vez de ser tan termo, diga, bueno, está bien, a mí me gusta Patricia, pero quiero ver cómo sale Milei, o ver cómo sale Massa. Así que bueno, finalmente decidí hacer el video acerca de Javier Milei, más allá de toda la discusión y todo. Y próximamente haré en estos días, no sé si mañana o pasado, voy a hacer el video de todos los candidatos a presidente para estas PASO. Recuerden también, porque hay gente que no entiende eso también, hoy estoy un poco molesto, discúlpenme algunos, pero hay gente que cree que ya son las elecciones. No son, son las PASO. Son las PASO, son para ver quiénes quedan de candidatos a las elecciones. Así que bueno, sin más, voy a empezar a ver lo que hay con respecto a Javier, para ver qué es lo que hay con respecto a estas PASO. ¿Cómo está Javier en este momento? Está trabajando muy bien su parte anímica. Su parte anímica. Está muy cerca de su hermana, que es la que le da el afecto. Está con más ganas de arriesgar que nunca. Esto es divertido, ¿no? Tratándose de Javier Milei. Está en el personaje del loco. Bueno, algunos le dicen el loco y algunos también dicen no lo voy a votar porque grita. ¿Qué tiene que ver que grita? O sea, hay cosas que me vuelven loco. Yo no soy de Milei, no soy de Patricia, no soy, hago los videos con la mejor intención para cada uno de los partidos, pero esa cosa gritan, ¿sí? Está bien, hay gente que no grite, no, mamá, destrozó la Argentina, ¿eh? Y el hecho de que grite y que les da miedo, no sé, es más miedo que un dólar de 600 como tenemos hoy, no sé qué nos puede dar más miedo, señores. Pero bueno, la cuestión es que está más que nunca enloquecido, está en el personaje del loco, piensa arriesgar hasta último momento, ir a fondo. Para aquellos que sean partidarios de Milei, se los comento, el personaje del loco en este momento, de estar al borde del abismo, pero querer dar sueños. Eso es lo que quiere soñar con una Argentina mejor. Está muy bien, llega muy bien anímicamente, a pesar de que había tenido altibajo la última vez que lo tiré. Está tratando de resistir, lo ven en esta carta, todas las operetas y los embates, que lo pueden ver en anteriores videos que hice. Pues después me vienen, no fue una opereta, él se vendió a Massa. Bueno, están los videos, yo tiré en los videos y me salía realmente cómo estaba la situación. Está tratando de resistir, de defenderse de todos los ataques que ha tenido por su participación en estas elecciones, y realmente sale la carta de los enamorados,
así que está muy compenetrado con este proyecto, está cada vez más contento. Vimos el cierre de campaña el otro día. Perdón por la tos, la verdad que me hice mucha mala sangre con todo esto, que la verdad que lo único que esperaba, no sé si es gente nueva que entró al canal, suscriptores nuevos, pero antes no pasaban este tipo de cosas. La gente colaboraba, decía vamos a hacer un video, era todo más normal. Será tal vez la cercanía a las elecciones, que están todos nerviosos. Yo estoy más nervioso del partido de Boca de hoy de la noche. Pero porque no cambian nada las PASO, eligen los candidatos. Después va a venir el lío, después de las PASO. Pero bueno, vamos a ver cómo le va a ir, vamos a preguntarlo directamente a Javier en estas PASO. Bueno, ya sale que muy bien, sale la carta de la fuerza, sale la abundancia, la verdad que mucha cantidad de votantes, y sale también algún quiebre dentro de su agrupación. O sea que lo que vemos acá es un Milei realmente con una fuerza enorme dentro de lo que es la elección y con mucha abundancia. Eso quiere decir cantidad de votantes dispuestos a poner su voto en él. Vamos a ver ahora si va a ser el candidato más votado, quiero preguntar eso, de estas PASO, ya que tanto Patricia Bullrich como Larreta reparten votos y Massa también lo reparte con Grabois o con Grabois, como le quieran decir. No va a ser el candidato más votado, pero sí podría llegar a serlo. O sea, está en duda eso. No sé por qué. Voy a preguntar por qué podría ser eso. ¿Podría haber algún tipo de fraude con respecto a ese tema? Sí, me sale. Por las autoridades legislativas podría haber algún tipo de fraude para que no sea el más votado. Quiero saber si eso tiene que ver con los movimientos que hay con respecto a la economía, si es para prevenir algún tipo de situación de esa situación. Me sale que algo de eso hay, pero que no es exactamente eso el problema. Bueno, la verdad quería respuesta más clara, fue un día difícil. No parece ser el más votado. Quiero saber si la más votada va a ser Bullrich, a ver, para ver qué nos dicen las cartas. Sale que sí. Bueno, saldría el segundo más votado, Javier. Claro, estaría ahí a la par con Massa, ahí donde está el problema. Bueno, para los que molestaban con Bullrich, la verdad les tomé en cono, parece que la más votada va a ser Bullrich, a pesar de que Milei va a ser una excelente elección. Es lo que vemos por ahora. No va a ser el más votado, yo pensaba que probablemente por las encuestas que hago yo, pero bueno, ya saben que YouTube es un medio muy particular. Es muy entusiasta también la gente de Milei, así que la más votada en las elecciones será Bullrich, cosa extraña, y Milei será segundo más votado como candidato, lo cual no es poco. De ahí venía también esta cierta decepción, ¿no? Que había en Javier, perdona la desprolijidad, pero estaría muy bien. Vamos a ver si Javier al día de hoy mantiene sus posibilidades para entrar en una segunda vuelta en un balotaje. La respuesta es que eso está cambiando, que hubo muchas peleas, que eso está cambiando. Está bien, pero quiero una respuesta definitiva. ¿Va a entrar al día de hoy, como está la votación, Javier Milei en un balotaje? Está dudosa, hay mucha gente conversando, la verdad que es una elección muy sucia. Y finalmente sale que si la justicia realmente opera como tiene que operar, sí Milei caería en un balotaje. Pareciera que podría llegar a quitarle ventaja a Massa. Lo que se ve acá es que va a haber alguna maniobra extraña. Yo no me puedo realmente decir cuál puede ser porque no se me ocurre. No soy un especialista en elecciones, pero podría haber alguna maniobra extraña, alguna maniobra que aleje de alguna manera el tema de Milei para que no sea ni el más votado, que saldría Bullrich, ni que acceda al balotaje. Pero la respuesta sería justo porque eso debería ocurrir.
no porque sea un deseo, sino porque es lo que los votos darían. O sea que como está la cosa de hoy en día, el balotaje sería entre Patricia Bullrich y Javier Milei en una segunda vuelta y Massa quedaría fuera. Eso es una gran noticia para la gente de Javier Milei, que después de los ataques de las operetas que se comieron y de todo, estaban pensando en un 20%, alguna gente decía menos de un 20%. Bueno, ahí me sale que si las cosas se hicieran dentro de la ley, Milei estaría en un balotaje con Bullrich. Vamos a ver también si esto se denunciará en la justicia. Claro, sale que sí, que habría mucha gente que no querría que eso ocurra. Una mujer y un hombre, otros dos candidatos, se van a negar a eso. Pero bueno, quiero saber si va a haber algún tipo de movimiento posterior a las PASO. Ya sabemos, o sea, recuerden, las PASO sale primero Patricia, la más votada, y segundo Javier, y tercero sale Massa. Estoy viendo entre ellos tres porque son los que más posibilidades tienen. No empiecen con que, ay, no me gusta ninguno. Sí, ya sé que no le gusta ninguno. A alguno le gustará un candidato de izquierda que tiene 3 votos o 2 votos. Yo necesito hacer tiradas que tengan que ver con el resultado final y no con el gusto de cada uno. Discúlpenlo, lo hago solamente por eso, porque hay mayorías, como en la democracia, ¿no? La democracia tiene mayorías. Entonces estoy viendo eso. Larreta parece que no juega mucho. Quiero ver algo de Larreta, a ver, voy a preguntarlo en relación a Milei. Y no, Larreta no juega, Larreta directamente no está. Me sale la papisa y el juicio final. Larreta está fuera de todo, no tiene contactos afuera, perdió todo tipo de apoyo en el exterior, solamente tiene el dinero que tiene acá. Así que no está bien. Pero bueno, quiero ver si después de las PASO, para anticipar lo que ocurrirá mañana, igual voy a hacer una tirada entre todos, pero ya se lo voy adelantando a la gente que está viendo el tema de Milei o mañana o pasado. Quiero ver si van a llevar adelante algún tipo de maniobra, y sí, va a haber una maniobra con respecto a las centrales. Quiero algunos datos más. Va a haber algún tipo de manifestación después de las PASO. La respuesta es sí, absolutamente mandada desde el oficialismo, para que abandonen determinadas ideas con el candidato, y eso traería mucha tristeza al pueblo. Está bastante complicado. El tema es, yo entiendo que por ahí estoy preguntando de una manera aleatoria, no tenía preparado nada, salí a tirar las cartas a ver qué me querían contar, y esto es con lo que estoy desayunándome en este momento. No es fácil tratar de explicarlo, ¿no? Pero bueno, lo que se ve es lo que les decía, o sea, van a tratar de bajarlo a como dé, va a haber algún tipo de manifestaciones, obviamente hablarán de la derecha, ¿no? Que no sabemos ni qué es la derecha, la verdad yo no entiendo de qué hablan, pero bueno, vamos a ver si todo esto va a terminar, de qué manera va a terminar. Va a terminar bien, la gente estará contenta con la decisión que se toma, y finalmente van a poder posicionar a Javier Milei en el lugar donde tendría que estar para las próximas elecciones, dentro de un balotaje con Patricia Bullrich, y ahí la tendría bastante difícil, pero como dice Milei también, dijeron que no iban a tener ni siquiera 2 diputados y los tuvieron, dijeron que no iban a poder organizar una estructura, y mal que mal y con muchas dudas esa estructura está. Quiero saber si esa estructura va a traicionar a Javier Milei en algún momento. Sale que no, que las traiciones ya ocurrieron, fueron de 2 personas en particular, de un hombre y una mujer, pero que la estructura respondería a que este balotaje se lleve adelante. Así que ya saben, no hay mucho más que opinar. Resultado final, persona más votada de las PASO será Patricia Bullrich, segundo Javier Milei, pero Javier Milei tiene altísimas probabilidades de entrar en un balotaje en la segunda elección, en la elección real, donde están los candidatos determinados. Así que muchas gracias, les digo que pongan like si les gustó el video, que dejen sus comentarios y que tengan todos un excelente día.